Omar Ávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, secretario general de Unidad Visión Venezuela. Queremos comenzar hoy solidarizándonos con el gremio de comunicadores sociales, incluyendo no solo a los periodistas, sino todos aquellos que laboran en este tan difícil medio, en esta Venezuela en la que nos encontramos hoy, tras los hechos ocurridos no solo el pasado martes, cuando fueron agredidos realizando su labor, que no es otra que la de informar los acontecimientos relacionados en La Guaira del colega Juan Guaidó. También, queremos respaldar la acción judicial que realizaron el día de ayer ante la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, y esperamos que de verdad se investigue los hechos de violencia de que fueron objeto cada uno de los que ya ellos ven sobre mojado, porque están claros quiénes fueron los colegas de ustedes que fueron agredidos. Igualmente, por enésima vez vamos a hacer un llamado al gobierno, que no es con persecuciones y amenazas que va a solucionar los problemas de los venezolanos, pero además exhortar a la población en general y a los entes públicos a que exista, cordura. Por otro lado, si con este regreso del colega diputado Juan Guaidó, si el escalamiento del frente externo luego de su gira implica más sanciones y que éstas entonces afecten a la población, vamos a ver crecer el rechazo por parte de un sector de la oposición, que debemos decir que ya las sanciones vienen siendo rechazadas por más de un tercio del país, 35% de los venezolanos las rechazan, y no podemos olvidar que el madurismo es solo el 20% del país. Ahí ya podemos ver un número prácticamente igual, suponiendo que todo el madurismo esté de acuerdo con las sanciones, que igualmente vienen rechazando las mismas. Pero además, día a día son cientos de empresarios, incluso la mayoría ultraopositores de toda la vida, que los escuchamos también quejarse de las sanciones, sobre todo, el que todavía continúa luchando en el país a pesar de, la situación que todos conocemos que estamos viviendo en el ámbito económico, político y social. Nosotros desde Unidad Visión Venezuela consideramos que, se puede ir a Marte a reunirse con marcianos y eso no va a causar nada positivo por sí solo, de manera automática, sino se comienza a buscar una verdadera solución a los problemas de la gente. Si ustedes me preguntan, si yo fuera Guaidó, buscara canalizar de manera honesta y efectiva esa ayuda que diversos países nos han ofrecido. Es mucho lo que se puede hacer, aun cuando sigamos por ahora con el mismo gobierno. Voy a hablar, además, con la claridad, la sinceridad que siempre nos caracteriza, por más que quizás a veces resulte antipático, pero todo aquel que solicite, gestione y promueva sanciones económicas, ojo, no las sanciones personales, sino contra Venezuela, a sabiendas que éstas no van a sacar a Maduro y que lo que persigue es simplemente ahogar la economía nacional para que se produzca un estallido social, eso es un hecho criminal, que de igual manera en su momento deben de ser juzgados
como corresponde, junto a Nicolás Maduro y a todos los que desde este régimen son responsables de las muertes de tantos venezolanos como consecuencia de ese agravamiento de la crisis gracias, en parte, a las sanciones. Sin embargo, no es más, igualmente vamos a dejar claro que la crisis en sí no es producto de las sanciones, sin embargo, las sanciones agravan la crisis, o sea, que es muy distinto. Ese sector que insiste en su plan de asfixiar la economía y cualquier posibilidad de bienestar de la población, como por ejemplo ha ocurrido con el caso de la CAF, donde si nos ponemos de acuerdo, si hay voluntad política, ya se estuviera resolviendo una parte importante del problema eléctrico, por lo menos en 2 estados del país, como es Zulia y Nueva Esparta. Ojo, eso no implica de que sigamos investigando, sigamos buscando justicia entre todos los que pasaron por la cartera eléctrica después del 2009 y son los responsables de haber dilapidado, de haberse llevado unos recursos importantes que no se terminaron invirtiendo para que no llegáramos a esta grave crisis que en cualquier momento podemos volver a un apagón nacional. Pero es que creen que con esto van a obligar al gobierno a rendirse. Lamentablemente no se dan cuenta de lo equivocados que están y que los que terminan rindiéndose son los ciudadanos. Escuchaba hace pocos días decir a Guaidó, abro comillas, que la dictadura tenía un llantén con las sanciones. Bueno, nada más alejado de la realidad, compañero. Aquí el único llantén, amigo Juan, lo tienen los venezolanos. Esa mayoría, ese 87% que hoy no puede ni siquiera cubrir con su salario las necesidades básicas de un día. Me lo decía aquí tras cámara uno de los camarógrafos aquí presentes. Cobró ayer su quincena y eso no le alcanza para comprar más que 1 kilo de queso. Y ni siquiera le resta para pagar el pasaje, ni siquiera para una semana de trabajo. Entonces, bueno, el gobierno de Maduro, indudablemente, que es el principal causante de estas sanciones. ¿Por qué? Bueno, por su política irresponsable, por el entreguismo incluso a naciones extranjeras, porque aquí pareciera que entonces hay una injerencia, un entreguismo que es bueno y otro que es malo para algunos sectores. Ese entreguismo que ha llevado y que ha ocasionado ese juego duro de sanciones y más sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, no se preguntan, y aquí me dirijo al gobierno, ¿por qué con Chávez eso no ocurrió? Bueno, que no pasó más allá de lo que nosotros en su momento denominamos una guerra de micrófono, que quedaba en puro discurso, porque nosotros veíamos Chávez decir cualquier barbarie de los gringos, pero nunca a nivel de intereses económicos todo fluyó y funcionó. Entonces por eso nosotros hablábamos siempre de que eso era una guerra de micrófono, que era un discurso hacia adentro, hacia sus radicales, pero que a la larga él entendía que no podía cerrar relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Con esto lo que quiero significar es que lamentablemente mientras ambos extremos continúen practicando esa misma política, si le podemos llamar política, bueno, la posibilidad de rescatar a nuestra Venezuela de esta crisis económica, política, social e institucional, bueno, cada vez la vamos a ver más lejos. La diatriba política solo perjudica a ustedes, a la mayoría del pueblo que sufre, siente y padece la crisis.
Porque el pueblo, vamos a estar claros, el pueblo no come con sanciones. Por eso nosotros queremos hacer un llamado a la reflexión. Debe haber un entendimiento, debe haber acuerdo, debe haber un proceso de negociación que nos permita avanzar, y por eso nosotros desde Unidad Visión Venezuela hemos propuesto, bueno, para hablarlo en el idioma que está de moda, un nuevo mantra, que en parte son tres cosas fundamentales: que nos concentremos en conectarnos y resolver los problemas de la gente. Eso, en primer lugar, eso es fundamental. En segundo lugar, que nos organicemos para el voto masivo. Nosotros los demócratas es la única arma que tenemos, es en el único terreno que podemos derrotar a un gobierno como este. Tenemos un ejemplo práctico reciente: Bolivia. Si no hubiesen votado, si no se hubiesen organizado, no hubiesen podido protestar y nos hubiesen sacado al tirano. Y en tercer lugar, bueno, y no menos importante, es que no podemos ceder más espacios políticos. No hay otra forma que podamos debilitar al gobierno. ¿Qué hacemos? ¿Le entregamos en la Asamblea Nacional, que toca por Constitución, las elecciones de este año? Porque además nosotros debemos decir que no son elecciones libres, porque un régimen como este nunca te va a dar las mejores condiciones. Son elecciones para ser libres. Por eso, con esto finalizo, la lucha es con protesta y voto. Y por ello ratificamos que hoy más que nunca urge un encuentro nacional de la oposición, de todos los factores democráticos, ese diálogo interno que hemos venido planteando cada vez con más fuerza y urgencia desde hace más de 2 años. Diputado, quisiera saber cuál es su opinión sobre el caso de la detención de José Márquez, tío de Juan Guaidó. Mira, yo no sé si es que en el gobierno compiten a ver quién hace una mejor parodia, quién monta un mejor show, una mejor novela. O sea, para los que en algún momento hemos viajado, bueno, incluso a lo interno, porque obviamente la seguridad a nivel internacional es mucho más rígida. Pero tú cargas, se te olvidó el yesquero porque fuma y lo tienen y te lo quitan. O sea, el nivel de seguridad es imposible que haya podido haber algún tipo de explosivo de este tipo. No pasa por la máquina, o sea, eso no hay que ser erudito para saber. Entonces, bueno, que se inventen un nuevo cuento. O sea, yo lo creo hasta, y de hecho creo que lo dijo la mamá del tío de Guaidó, que reconocía lo del chaleco, que sí cargaba un chaleco por seguridad, y eso es válido. O sea, el miedo en el ser humano ante la situación que estamos viviendo, eso es válido. Pero de ahí a que tú me digas que traía C4, que traía no sé qué cosa más, o sea, de verdad que me parece un cuento bien patético que en nada colabora y ayuda. O sea, es, en pocas palabras, un nuevo rehén del régimen que, bueno, en los días sucesivos sabremos para qué agarraron a este nuevo rehén familiar de el colega Juan Guaidó. Hablando un poquito de las sanciones, la última sanción del gobierno norteamericano fue contra la aerolínea Conviasa. En esta aerolínea también viajan personalidades del gobierno que están sancionadas. Entonces, ¿cuál es su opinión con respecto a este tema? Mira, lo decía el pasado martes en la propia Asamblea Nacional. Primero, siempre dejo claro que las sanciones no impiden comprar medicinas y alimentos. Hemos visto como el gobierno incluso ha traído armas y cuestiones de guerra. Entonces, si pueden traer armas y cuestiones de guerra, también pueden traer alimentos y medicinas. Que no tengan la voluntad y no lo quieran hacer, y que quieran utilizar de excusa las sanciones para chantajear y utilizar y forzar a los más vulnerables a que se vean obligados a ser más dependientes del Estado, eso es otra cosa. Ahora, mira, que sean efectivas o no esas sanciones, yo me preguntaba y les pregunto, o sea, ¿acaso
la alta cúpula gubernamental viaja en vuelos comerciales, viaja en los aviones del Estado. Venezuela es, creo que vi por ahí, estaba por leerlo en detalle, el segundo o el tercer país que tiene más aviones privados. ¿De quiénes son? Yo creo que son a los altos jerarcas, es a los que menos les afecta. Creo que a la larga, a los que nos va a afectar también, y por eso hablaba hoy precisamente, generalizando, no me iba al caso con Viasa, como me lo pregunta, precisamente de ello, porque lo que nos va a perjudicar es a nosotros los venezolanos, que cuando mucho, bueno, haciendo un esfuerzo podremos llegar a Margarita, unos pocos, y bueno, y que terminemos no pudiendo ir ni siquiera para Margarita, pues quedemos secuestrados nosotros aquí mismo en el país. O sea, yo creo que esas sanciones, o sea, si van a seguir sanciones de ese tipo, mira, a quienes afectan a la larga es al ciudadano, y a quien atornilla, todo lo contrario, mucho más es al gobierno.